Marco Aurelio, el emperador filósofo. En el amanecer del 26 de abril del año 121 d.C., en la ciudad de Roma, nació un niño que jamás imaginó que gobernaría el imperio más poderoso de su tiempo, y que su nombre quedaría inscrito en la historia no solo como emperador, sino como filósofo, como guía y como ejemplo de lo que significa vivir con virtud en medio del caos. Ese niño fue Marco Aurelio Antonino Augusto, el último de los llamados 5 buenos emperadores, y uno de los personajes más fascinantes de la historia antigua. Su vida estuvo marcada por paradojas. Nació en un mundo de riqueza, pero eligió la sencillez. Gobernó con poder absoluto, pero se sometió a la disciplina interior. Vivió rodeado de guerras, pestes e intrigas, pero escribió en la soledad de su tienda de campaña reflexiones sobre la paz del alma. En él, poder y humildad convivieron como en ningún otro. Infancia y formación. Marco Aurelio provenía de una familia noble y acaudalada. Desde pequeño mostró inclinaciones distintas a los demás niños de su entorno. Mientras otros disfrutaban de los lujos y privilegios, él prefería la sobriedad. Vestía con ropa simple, dormía en camas duras y practicaba hábitos austeros. Esa actitud llamó la atención del emperador Adriano, quien lo adoptó como protegido, viendo en él un futuro excepcional. Adriano lo apodó Verísimos, el más veraz, porque desde joven se distinguía por su honestidad y carácter firme. Tras la muerte de Adriano, Marco fue adoptado por Antonino Pío, sucesor designado, quien se convirtió en su padre adoptivo y lo educó para gobernar. Bajo su tutela recibió una formación de primer nivel: retórica, derecho, filosofía, artes militares. Pero lo que más marcó su alma fue la influencia del estoicismo. Desde temprana edad, Marco estudió las enseñanzas de Epicteto, Séneca y los estoicos griegos. Aprendió que la vida está llena de adversidades, que el dolor y la muerte son inevitables, pero que la virtud, la disciplina y la serenidad son la verdadera fortaleza del hombre. El camino al trono. Cuando Antonino Pío murió en el año 161 d.C., Marco Aurelio ascendió al poder. Tenía 40 años y de inmediato dejó claro que gobernar no era para él un privilegio, sino una responsabilidad. En lugar de acaparar todo el poder, lo compartió con Lucio Vero, su hermano adoptivo, estableciendo un cogobierno inusual en la historia de Roma. Desde el inicio, su reinado se vio asediado por dificultades. El imperio enfrentaba guerras en las fronteras, contra los partos y las tribus germánicas, además de una epidemia devastadora, la peste antonina, que se extendió por todo el territorio romano, cobrando millones de vidas. Mientras tanto, en el Senado y en los palacios romanos, las intrigas no cesaban. Gobernar Roma en el siglo II era gobernar un mundo convulso, donde la presión era constante. Marco Aurelio, el estoico en el poder. Lo que diferenciaba a Marco Aurelio de otros emperadores no era su estrategia militar ni su habilidad política, sino su manera de vivir el poder. Para él, gobernar era un deber, no un privilegio. En lugar de dejarse arrastrar por la arrogancia, buscaba siempre la virtud. En lugar de pensar en glorias personales, recordaba que la vida era breve y que lo único que quedaba era la justicia de los actos. El estoicismo se convirtió en su guía diaria. Escribía cada noche, no para la historia ni para el público, sino para sí mismo. Sus notas eran recordatorios íntimos. Mantén la calma. Haz lo correcto aunque nadie lo vea. La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Esos escritos privados que nunca pensó publicar se conservaron y hoy los conocemos como las Meditaciones, uno de los textos más influyentes de la filosofía universal. La guerra en el Danubio, gran parte de su reinado estuvo marcado por las campañas militares en la frontera norte del imperio. Las tribus germánicas amenazaban Roma y Marco Aurelio tuvo que pasar años en los campos de batalla. A diferencia de otros emperadores que dirigían desde palacios, él compartía la vida dura con sus soldados, dormía en tiendas, comía el mismo pan, soportaba los inviernos helados a orillas del Danubio. En esas noches solitarias, a la luz de una lámpara,
Escribía en sus cuadernos reflexiones que aún resuenan. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno, sé uno. La guerra lo rodeaba de muerte, pero sus pensamientos buscaban siempre la serenidad. Mientras el ruido de las armas llenaba el aire, Marco escribía sobre la brevedad de la vida y la importancia de aceptar el destino con calma. La peste antonina. Durante su reinado, una terrible epidemia se extendió por el imperio. La peste antonina, probablemente viruela, acabó con millones de vidas. Ciudades enteras se sumieron en el miedo y la desesperación. Marco Aurelio no huyó de esa realidad. Siguió gobernando, siguió escribiendo. Recordaba que la muerte era parte de la naturaleza, que no había que temerla sino aceptarla con serenidad. En sus meditaciones dejó frases que reflejan esa aceptación. No es la muerte lo que debes temer, sino nunca haber empezado a vivir. Para un emperador que veía morir a su pueblo, esas palabras eran más que filosofía, eran un acto de resistencia espiritual. El lado humano de Marco Aurelio. A pesar de ser emperador, Marco Aurelio también fue un hombre con dudas, dolores y contradicciones. Tuvo 13 hijos con su esposa Faustina, pero solo algunos sobrevivieron a la infancia. Uno de ellos fue Cómodo, quien lo sucedería y llevaría al imperio hacia la decadencia. Ese contraste, un padre sabio y virtuoso frente a un hijo débil y tiránico, es una de las ironías de la historia. Marco Aurelio educó con el ejemplo, pero no pudo garantizar la virtud de quien heredaría el poder. También enfrentó traiciones de amigos y generales. En lugar de vengarse con crueldad, prefería recordar que cada hombre actuaba según su naturaleza. Como escribió, cuando alguien te haga mal, piensa qué idea del bien lo llevó a actuar así, y entonces no sentirás odio sino comprensión. El final del emperador filósofo. Marco Aurelio murió en el año 180 d.C., probablemente víctima de la misma peste que asolaba el imperio. Tenía 58 años. Murió lejos de Roma en el campo de batalla, como un soldado más, fiel a su deber hasta el final. Su muerte marcó también el fin de una era. Con él se apagó el brillo de los 5 buenos emperadores. Tras su partida, el poder quedó en manos de su hijo Cómodo, cuyo gobierno inicuo aceleraría la decadencia del imperio. Pero el verdadero legado de Marco Aurelio no fue político ni militar, sino filosófico. Sus meditaciones siguen vivas casi 2000 años después, inspirando a líderes, escritores y personas comunes en busca de serenidad en medio del caos. El legado de Marco Aurelio. Marco Aurelio nos recuerda que no controlamos lo que ocurre en el mundo, pero sí cómo respondemos a ello. Que la grandeza no está en dominar ejércitos, sino en gobernar la propia mente. Sus frases siguen resonando hoy. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Acepta con serenidad lo que no puedes cambiar. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. En un mundo que se hunde en la prisa, la ansiedad y el miedo, la voz de Marco Aurelio es más actual que nunca. Si esta historia te inspiró, no te vayas sin compartirlo, porque quizás alguien más también necesita escucharlo. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida. Y una sola decisión puede cambiarlo todo.